Hey chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal de YouTube. El día de hoy tenemos un video bastante especial donde vamos a ver lo que es una pequeña introducción a lo que es WebXR. Básicamente lo que es WebXR es que es una API que nos permite realizar experiencias de realidad virtual y realidad aumentada en nuestros sitios web. Para este caso en específico y en este video nos vamos a centrar en sitios web con realidad aumentada. Quizá veamos ejemplos de realidad virtual en posteriores videos, pero van a ser ejemplos bastante sencillos, ya que evidentemente para hacer ese tipo de experiencias pues necesitamos equipo, y no es un equipo relativamente barato. Y bueno, para la parte de realidad aumentada es un poco más flexible, ya que únicamente necesitaremos pues lo que es nuestro celular. Y bueno, también lo que es este video está contemplado en dos partes. En la primera parte vamos a ver cómo es que trabaja esto con React y Tree Vanilla, es decir, cómo es que trabaja a martillo y cincel. Y en la segunda parte de este video vamos a ver cómo es que podemos implementar esta misma experiencia pero utilizando lo que es React Tree Fiber. Obviamente utilizando su módulo de XR. Verás que es muy sencillo aplicar cualquiera de estas dos opciones. Yo en lo personal prefiero utilizar Tree Vanilla, no lo sé, gusto personal. Pero dicho esto, vamos a comenzar ahora sí con el video. Vale chicos, pues vamos a comenzar. En esta primera parte vamos a crear nuestro ejemplo utilizando Tree Vanilla y React. Para la segunda parte ya es cuando utilizaremos lo que es Fiverr con su módulo de realidad virtual y realidad aumentada, pero en esta primera parte vamos a centrarnos en cómo es que se hace esto, digamos, a puro martillo y cincel, por decirlo de un modo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que ya tengo aquí lo que es un proyecto de React corriendo, vamos a abrir lo que es una terminal y vamos a instalar Tree. Entonces, para esto simplemente ejecutamos lo que es npm y simplemente tree. Y esperamos a que termine. Bien, una vez terminado podemos cerrar esto. Y ahora sí, nos vamos aquí a la carpeta de src y vamos a crear una carpeta llamada components. Dentro vamos a crear dos carpetas, una con el ejemplo, el primer ejemplo y otra con la segunda opción. En este caso simplemente vamos a llamarlo, por ejemplo, como vanilla para usar tree vanilla. Aquí vamos a crear lo que simplemente sería el script. Para esto vamos a llamarlo experience.js y vamos a crear otro archivo que será nuestro componente, al cual simplemente lo vamos a llamar ARComponent. Dentro de ARComponent vamos a escribir lo siguiente: el snippet de wrapc. A este snippet le vamos a dar las siguientes propiedades. Vamos a darle la clase de container 3D y también vamos a darle un estilo en el 100% del ancho y el alto. Este estilo puedes dárselo de cualquier otra manera, vamos a hacerlo aquí de manera rápida. Y ahora simplemente lo importamos dentro de app. Pero esto vamos a quitar todo esto que no nos sirve y vamos a importar nuestro componente. Este es ARComponent. Perfecto. Y como puedes ver, pues aquí lo tenemos funcionando. Muy bien, ahora centrémonos en el script del experience, que es lo que más importa en esta parte. Para hacer esto primero vamos a importar lo que es tree de manera sencilla. Y para manejar todo esto vamos a crear lo que es una clase, a la cual vamos a denominar como ARExperience. Perfecto. Entonces vamos a crear lo que es su constructor, donde aquí vamos a crear lo que es un container. Este container se va a encargar de almacenar dentro de sí lo que es nuestro canvas, que va a almacenar toda la escena 3D, y a su vez también lo que es el botón que nos va a permitir hacer toda esta conversión de una escena normal a una escena de tipo AR. Entonces aquí simplemente pongamos thisContainer. Esto va a ser simplemente igual a document.createElement. Así, como un div nada más. Después de haber hecho esto, vamos a crear lo que es nuestra escena. Después de haber creado lo que es nuestra escena, vamos a crear lo que es nuestra cámara, donde a la cámara le vamos a dar los siguientes parámetros: 60 de FOV, y el aspecto se lo vamos a dar mediante las proporciones que tiene nuestro window, es decir, tanto el ancho como el alto. Y finalmente le vamos a dar los valores de clipping a 0.1 y 100. Puedes jugar con estos valores, pero te recomiendo que los dejes así para enfocarnos más en la parte de AR. Después vamos a dar una posición a esta cámara. Y después de haber agregado lo que es la posición, vamos a agregar esta cámara a nuestra escena. Bien, después de haber creado lo que es nuestra cámara, vamos a crear lo que es nuestro renderer. Un pequeño detalle, aquí en la parte de la escena no es esta parte de aquí, es simplemente tree.scene. Aquí, lo siento, me confundí en esa parte. Muy bien, ya tenemos declarado lo que es nuestro renderer. Ahora vamos a darle lo que es un tamaño y definir la cantidad de píxeles que va a utilizar. Entonces, para definir el tamaño simplemente es igual thisRenderer.setSize, y esto igualmente va a estar definido por el width y el height de nuestra ventana.
Y después, para darle lo que es en este caso la densidad de píxeles que va a utilizar, vamos a hacer lo que es thisRenderer.setPixelRatio y vamos a dejarlo simplemente en 1. Después de haber hecho esto, a nuestro container le vamos a agregar lo que es este renderer del siguiente modo, que aquí simplemente sería thisContainer.appendChild de este modo, y aquí sería thisRenderer.doomElement de este modo. Perfecto. Guardemos esto y bueno, puedes ver que aquí simplemente se formateó y ahora nos falta agregar simplemente lo que es un pequeño cubo a la escena para ir viendo cómo va luciendo esto. Entonces creamos lo que es simplemente un cubo. Ahora, en la parte de aquí del tamaño que le vamos a dar a la geometría, te recomiendo que sea un valor bajo. ¿Por qué? Porque una unidad representa un metro. Entonces, si aquí le pones un cubo de 3 por 3 por 3, vas a tener un cubo de 3 metros por 3 metros y por 3 metros, lo cual sería gigantesco. Así que ten en cuenta las escalas que le vas a dar. Para este caso, simplemente vamos a darle esta escala pequeña. Para este ejemplo sencillo, simplemente dejémoslo en 0.2 y 0.2 para que tenga 20 centímetros por cada eje. Si no, vamos a tener lo que es un cubo gigante. Y después de haber hecho esto, pues simplemente lo agregamos a la escena. Bien, ya casi terminamos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un listener para poder hacer un resize de nuestra escena. Cuando se ejecute este resize, pues que también se adapte el canvas al tamaño de su contenedor padre. De momento no hemos creado lo que es la función resize, pero ya la vamos a crear. Bien, perfecto. Entonces ahora fuera del constructor vamos a crear esta función que se encarga de hacer el resize. Para esta función del resize, simplemente del container que creamos anteriormente, este de aquí arribita, simplemente vamos a extraer lo que es el width y el height. Después de haber hecho eso, al renderer le vamos a cambiar el tamaño con ese width y ese height que extraímos, al mismo tiempo que vamos a actualizar la matriz de proyección de la cámara y actualizar el aspecto de la cámara mediante el width entre el height. Perfecto. Ahora vamos a crear una función que se va a encargar de hacer lo que es el render de nuestra escena. Entonces, para esto simplemente declaramos una función llamada render, donde simplemente declaramos lo que es thisRenderer.render y aquí recibe lo que es la escena, que en este caso sería thisScene por thisCamera, de este modo. Y finalmente, después de haber hecho todo esto, vamos a crear una función que se va a encargar de inicializar esta escena. Esta función tiene como propósito poder ser llamada desde un componente de React, donde lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a hacer un fetch de nuestro container, es decir, el elemento que creamos anteriormente, este de aquí. Y después de haber hecho esto, simplemente le vamos a agregar el container que nosotros creamos justo aquí arribita, este de aquí. Perfecto. Y aquí dentro simplemente vamos a mandar a hacer el render de nuestra escena, el cual simplemente sería de este modo. Vamos a hacer que el renderer tenga una animación en loop, es decir, una animación en ciclo, y que pues simplemente esté llamando a la función de render para que constantemente en cada frame pues haga este render. Bien, vamos a guardar esto y vamos a exportar nuestra clase. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es que dentro de AR Components vamos a crear una instancia de esa clase. Nada más vamos a importarla. Bien, guardemos esto y abramos lo que es nuestra consola y podemos ver que no tenemos ningún error. Perfecto. Ahora, para poder montar nuestra escena, vamos a quitar este mensaje de aquí y vamos a importar lo que es useEffect. Vamos a crear la instancia típica de useEffect y dentro vamos a mandar a llamar a la función, en este caso de la clase de ARExperience, la función de initScene. Bien, puedes ver que si guardamos, pues al parecer no estamos viendo nada, pero no te preocupes, sí está funcionando. Lo que pasa aquí es que a nuestra cámara no le hemos dicho sobre qué objeto o sobre qué punto tiene que estar viendo, que en este caso se resuelve simplemente poner lo que es cámara.lookAt y en este caso tenemos que definir lo que es un new tree vector 3 y podemos dejarlo vacío para que apunte a lo que es la posición 000. Y ahí lo tenemos, pero en este caso pues no podemos mover nuestro cubo y es justo lo que no queremos. Entonces vamos a eliminar lo que es esta sentencia y vamos a importar lo que son los orbit controls. Después de haber importado lo que son nuestros orbit controls, simplemente vamos a declararlo. Para este caso vamos a declararlo justo debajo del renderer, donde en este caso nuestros controls reciben lo que es la cámara y el renderer en su propiedad DoomElement.
Y en este caso pues simplemente agregué lo que es la propiedad de Enable Dapping para que se vea como ese pequeño retraso cuando nosotros movamos nuestro cubo. Entonces guardemos esto, recarguemos por cualquier cosa y puedes ver que ahora sí puedo mover lo que es mi cubo. Obviamente se ve muy pequeño por los tamaños que le dimos de 0.2, pero no te preocupes, es mejor que lo dejemos así porque más adelante nuestro cubo no se va a ver. Perdón, aquí hay un pequeño error, no se está haciendo el resize y bueno, evidentemente lo que pasó aquí es que en la función de resize no tenemos que extraer los valores de width y height de lo que es el ThisContainer, sino del contenedor padre, que en este caso pues es el div que creamos aquí afuera. Así, lo que simplemente vamos a hacer es que vamos a quitar este this y vamos a poner lo que es un document.querySelector. Y aquí escribimos lo que es el contenedor padre, que en este caso será container 3D. Recargamos todo esto. Y ahora sí ya se hace el resize. Sí, perdonen por esa parte. Y ahora, otro detalle que quiero que veas es que cada vez que hacemos un cambio en el código se agrega otro canvas debajo. En este caso, supongamos que aquí agregamos simplemente lo que es un console log, algo rápido. Puedes ver que ahora ya se agregó lo que es otro canvas justo debajo. Esto lo podemos resolver fácilmente agregando lo que es la siguiente función. Para este caso simplemente vamos a hacer lo que es un fetch a nuestro contenedor padre y simplemente eliminar todos los hijos que contiene. En este caso la función la vamos a denominar como cleanup, donde vamos a hacer lo que es un dispose de la escena y finalmente vamos a hacer lo que, como te mencionaba, el fetch al contenedor padre, este container de aquí, y después de haber hecho esto simplemente vamos a tomar su último hijo y mientras haya un hijo pues en este elemento, digamos en este contenedor padre, pues sigo los removiendo hasta que ya no haya ningún hijo. Y después de haber hecho esto, pues simplemente nos vamos a la parte de aquí del useEffect y vamos a hacer lo que es un return. De este modo, y aquí vamos a mandar a llamar a AirExperience en la función de cleanup. En esta función de aquí. Perfecto. Entonces, la primera vez no va a funcionar, pero si recargamos esto y, por ejemplo, volvemos a la parte de aquí y, por ejemplo, agreguemos lo que es un nuevo console log, guardemos. Bueno, recarguemos nuevamente y puedes ver que ya funciona. Agreguemos lo que es un nuevo elemento y puedes ver que ahora pues no se repite lo que es el elemento. Simplemente vamos a tener lo que es el elemento ahí de dispose, que es simplemente que se liberan los recursos que están siendo utilizados por la escena para poder ser utilizados nuevamente cuando se recargue este elemento. Simplemente vamos a quitar estos console log y ya tenemos listo lo que es nuestro script de nuestro elemento. Bien, y con esto terminamos lo que es nuestro script base para ahora sí continuar con la parte de realidad aumentada. Bien, ahora vamos a crear la función que se va a encargar de hacer toda esta conversión de nuestra escena normal a una escena en realidad aumentada. Entonces para esto vamos a colapsar lo que es el constructor y aquí antes del initScene vamos a crear esta función, a la cual simplemente vamos a denominar como setupArExperience. Perfecto. Bien. Para hacer esto es tan sencillo como simplemente poner lo que es thisRenderer xr.enable y le pasamos igual a true. Lo que nos va a hacer esto es que vamos a poder convertir lo que es nuestra escena a una escena de realidad virtual o realidad aumentada. En este caso pues va a ser para realidad aumentada. Y ahora tenemos que extraer lo que es el control del dispositivo donde vamos a ver esta escena de realidad aumentada, que para nuestro caso pues es el celular. Y bueno, para extraer este control es simplemente como poner const controller, así lo vamos a definir, y esto sería thisRendererXR.getController. Aquí le vamos a pasar el índice de 0 para que nos regrese que va a ser pues la pantalla que vamos a utilizar. En otros videos veremos más específicamente qué son estos de los controles. De momento dejémoslo así. Y ahora agreguemos este control a nuestra escena. Bien, ahora después de haber agregado lo que es este control a nuestra escena, vamos a crear una serie de operaciones que son necesarias para hacer que nuestro cubo, es decir, el punto en donde yo lo cree, se mantenga. Aún así yo rote el teléfono, me mueva, me acerque, me aleje, ese cubo permanezca originalmente en la posición en la que fue creado, es decir, que mantenga su posición y su rotación original. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para esto vamos a recorrer la escena. De este modo vamos a recorrer la escena de manera recursiva, es decir que si en algún punto tenemos un grupo, vamos a entrar a ese grupo y si dentro de ese grupo tenemos otro grupo, vamos a entrar a ese grupo. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a preguntar si este hijo es una instancia
de una malla. De este modo. Igualmente puedes hacerlo con luces, etcétera, pero en este caso sencillo vamos a quedarnos únicamente con las mallas. Y lo que vamos a hacer aquí es que este hijo, aquí de child, le vamos a asignar lo que es una posición .set, donde por ejemplo vamos a colocarlo 0 en X, 0 en Y, pero que esté digamos alejado de mí, por ejemplo menos 0.5 unidades, es decir, medio metro lejos de donde digamos desde la cámara de mi teléfono. Y después vamos a aplicarle lo que es una matriz 4, donde en este caso pues simplemente vamos a hacer lo que es controller.matrixWorld de este modo. Y después vamos a aplicarle lo que son las rotaciones, que en este caso sería chill.quaternion.set from rotation matrix, esta opción de aquí, abrimos paréntesis y hacemos lo mismo, controller.matrixWorld de este modo. Perfecto. Si guardamos y recargamos esto, evidentemente aún no vamos a ver nada. El punto al que queremos llegar es que aquí abajo va a aparecer lo que es un botón que nos va a poder convertir esta escena a la escena de realidad aumentada. Este botón viene de una ruta bastante específica y el cual se importa de la siguiente manera. Vamos a importarlo como AR button, es decir, botón de realidad aumentada, y esto viene desde tree examples. JSM, aquí sería WebXR, y aquí simplemente sería AR button de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que nuestra función aquí, después de haber recorrido lo que es toda la escena, al container que nosotros creamos anteriormente, aquí sería simplemente this container, le vamos a agregar otro hijo, aquí append child, donde aquí sería simplemente arbutton.createButton. ¿Y qué es lo que le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar este render, es decir, que convierta este render que yo tengo pues en una realidad, en una experiencia de realidad aumentada. Entonces, guardemos esto y ahora sí, vamos aquí a nuestro componente que creamos y dentro del useEffect, después de haber iniciado lo que es la escena, vamos a mandar a llamar a esta función. Entonces, guardemos todo esto y puedes ver que ya aparece lo que es un botón justo aquí abajo, donde dice Start AR, es decir, empezar escena de realidad aumentada. Ahora, muy probablemente a ti te aparezca algo como experiencia no disponible o dispositivo no soportado, algo como eso. Para resolver eso vamos a instalar lo que es la siguiente extensión. Esta extensión se llama WebXR API Emulator. Básicamente lo que hace esta API es que nos agrega lo que son como simular controles que nos permite ver esta escena como si la estuviéramos viendo en un dispositivo móvil. En este caso yo ya la tengo instalada, simplemente instálala y puedes ver que aparece algo como esto. Para acceder a ella simplemente vamos a abrir lo que es la consola, nos vamos aquí a las flechitas y elegimos esta opción de WebXR. Y puedes ver que nos aparece lo que es bueno, en este caso unos cascos. Para específicamente este tipo de escenas que son de realidad aumentada, te recomiendo que elijas lo que es un celular. En este caso vamos a elegir lo que es el Samsung Galaxy S8. Para las otras escenas que en este caso se dan de realidad virtual, pues puedes elegir las otras, pero para esta sí nos quedamos con esta opción de aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo le doy clic a este botón de Start AR. Como puedes ver, ahí se ve lo que es mi cubo. Incluso si yo me muevo, bueno, puedo darle aquí a clic a lo que son el visor y puedes ver que se vería, bueno, se simula cómo es que se vería mi teléfono. Quizá no es la mejor vista de todas, pero te da una idea de que esto realmente está funcionando. Muy bien, ahora vamos a probar esto en un celular. Pero antes de hacer todo eso y para evitar tener que estar creando certificados y poder conectarnos desde el celular mediante una LAN y todo esto, vamos simplemente a lo que es nuestro archivo de package.json y aquí en la parte del script de start, más específicamente, vamos a pegar la siguiente sentencia, que sería set https igual a true y bueno, y simplemente aquí sería and. Esto lo que nos permite es básicamente hacer la conexión mediante HTTPS. No es recomendable hacer esto en producción, obviamente, simplemente ahorita es para prueba. Y aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que reiniciar Chrome y también el servidor. Entonces vamos a cerrar lo que es Chrome, vamos a cerrar lo que es, vamos a reiniciar lo que es nuestro servidor. Y puedes ver que bueno, ahora ya me arrojó lo que es una pequeña advertencia, obviamente. Le voy a decir que en este caso pues sí queremos acceder a este sitio. Simplemente es para hacer las pruebas.
Muy bien, ¿y cómo entramos desde el celular? Pues bueno, para eso tienes que extraer lo que es tu IP, puedes hacerlo mediante el comando de ipconfig y tendrás que entrar a una dirección muy similar a esta, donde sería lo que es https dos puntos diagonal diagonal tu IP seguido de una diagonal y el puerto 3000. Entonces simplemente extraer tu IP mediante el puerto de ipconfig, que no lo voy a hacer porque se vería mi IP, simplemente encárgate de hacer eso. Igualmente, cuando te conectes por medio del celular, te arrojaré una advertencia igualmente de seguridad y todo eso. Dale que sí, simplemente ahorita estamos de prueba. Bueno, puedes ver que ahorita aquí ya me encuentro en lo que es mi celular. Simplemente le voy a dar aquí en la parte de Start AR. Voy a levantar lo que es un poco mi celular. Y puedes ver que ahí ya está lo que es mi cubo. Incluso si yo me muevo, pues puedes ver que el cubo se mueve, bueno, mantiene lo que es la posición sin importar pues a dónde yo me mueva. Claro que evidentemente esto no es perfecto, pero ya tenemos un avance. Como habrás notado, la aplicación sí funciona, pero sin embargo tenemos lo que es ese fondo negro que pues no nos permite ver, digamos, cómo es que realmente se está haciendo este tracking. Lo que podemos hacer aquí es que simplemente dentro de lo que es nuestras opciones a la hora de crear lo que es el renderer, aquí en la parte de aquí, vamos a darle la propiedad en este caso que es el alfa y al cual le vamos a pasar el parámetro de true. Lo que va a hacer esto es que básicamente nos va a permitir, bueno, eliminar lo que es ese fondo y hacer que esto sea transparente. Aquí hay un nuevo video para que veas que realmente haciendo esto, pues ahora sí el tracking se ve más evidentemente. Bien, ya supimos cómo es que se hace, digamos, la escena básica de lo que es Tree en la parte de AR, pero vamos a importar un modelo personalizado para que veas que se vea mucho más, digamos, atractivo. Entonces, para esto te he dejado en la descripción una carpeta de recursos donde viene un modelo llamado Among Us, nuestro legendario modelo de Among Us. Vamos a meterlo dentro de la carpeta pública, dentro de la carpeta de Models, y aquí va a estar nuestro archivo de extensión .glb. Entonces, dentro de nuestro script de Experience vamos a importar ese modelo. Para esto vamos a importar lo que es el gltf loader. Y después de haberlo importado, vamos a crear lo que es una función que se encargue de cargar este modelo. Bueno, primero vamos a crear lo que es nuestra instancia de gltf loader y ahora sí vamos a cargar nuestro modelo. Entonces vamos a cargar lo que es nuestro modelo de la siguiente ruta, lo cual nos va a retornar un callback con la información que nosotros estamos cargando, que es la información en este caso denominada gltf, y aquí simplemente lo agregamos a la escena mediante thissn.add gltf-scene. Perfecto. Ahora nos vamos a nuestro componente de React y aquí simplemente mandamos a llamar a esa función. Guardemos y veamos qué resultado tenemos. Puedes ver que ahí tenemos lo que es nuestro modelo. Evidentemente se ve totalmente oscuro porque no tenemos ninguna luz en la escena, entonces vamos a arreglarlo. Para hacer esto nos vamos a ir a la parte del constructor y después de haber declarado lo que es el cubo, el cual de hecho lo vamos a quitar porque ya nos va a hacer falta, vamos a declarar aquí lo que son las luces. Vamos a agregar lo que son dos luces, una luz direccional de un color totalmente blanco y con una intensidad de 1.5, va a estar colocado en la posición 5, 5 y 5 de cada eje, lo agregamos a la escena. Vamos a crear también lo que es una luz ambiental igualmente de un color totalmente blanco con una intensidad de 0.4 y finalmente igual lo agregamos a la escena. Entonces guardemos esto y veamos qué resultado tenemos. Recarguemos esto y bueno, el modelo se ve bastante pequeño porque como te mencionaba es recomendable tener modelos pequeños porque cada unidad representa un metro. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, un detalle antes de pasar a ver cómo es que se ve en la vista de teléfono. Vamos a recorrer esto un poco más, es decir, alejarlo un poco más de nosotros. Vamos a dejarlo a un metro porque siento que 0.5 quizá esté muy cerca de nosotros. Entonces guardemos y ahora sí entremos al celular. Bien, ya estamos aquí en la vista del celular, entonces vamos a ver cómo es que se ve nuestro modelo de Among Us. Vamos a presionar en la parte de Start y puedes ver que ahí ya tenemos evidentemente nuestro modelo de Among Us en realidad aumentada. Incluso si nos movemos puedes ver que pues
nuestro modelo permanece justo en el lugar donde originalmente fue creado. Claro que puedes agregar muchas otras opciones, etcétera, a simplemente pues de que pruebes y pues veas cómo es que puedes aplicar esto a alguno de tus proyectos que tengas por ahí. En cualquier caso, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. En la siguiente parte de este video vamos a ver cómo puedes hacer esto, pero utilizando Fiverr y utilizando su modelo de realidad virtual y realidad aumentada. Pero pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video tutorial. Espero te haya gustado, considera suscribirte y regalarme un like. Así que pues nos vemos hasta el siguiente video. Chaito.